Buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Rolando Hermida, gerente de Mercadotecnia en Vías 3D México, y tenemos mucho gusto de que estén acompañándonos en este webinar hoy sobre inyección de plásticos. Les voy a presentar a nuestros expositores el día de hoy. En primer lugar está Rodrigo Serrano, que es Simulation Sales Executive. Rodrigo tiene más de 5 años de experiencia ayudando a empresas a generar casos de éxito frente a retos de diseño, ingeniería y manufactura mediante la implementación de tecnologías de diseño y simulación en prototipos virtuales. Ha logrado ayudar a diferentes clientes de diversos sectores en la evaluación e implementación de nuevos materiales disponibles para reducir el peso y garantizar el desempeño de sus productos. Tiene experiencia identificando áreas de oportunidad en procesos de manufactura, donde usar simulación ha permitido reducir significativamente los desperdicios y tiempos muertos mediante la predicción de fallas en el producto antes de ser liberado a producción. Él es ingeniero aeronáutico, egresado del Instituto Politécnico Nacional, donde su formación y especialización se orientó hacia la aplicación de herramientas de simulación en dinámica de fluidos, análisis estructural, mecánica de materiales y transferencia de calor, entre otras. Y nuestro presentador principal es Gerardo Ochoa. Él es ingeniero en electrónica, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ingeniero industrial y de sistemas, egresado del TEC Milenio, y actualmente cursando la maestría en administración de negocios con enfoque en finanzas en el TEC Milenio. Comenzó como ingeniero de aplicación en la empresa Delfos Autodesk Reseller en 2010, enfocándose durante los primeros 4 años en análisis de inyección de plástico, que es lo que nos tiene hoy aquí reunidos. Durante 2019 y hasta junio de 2020, Gerardo trabajó en Altair, empresa enfocada a desarrollar y vender tecnología CAE a nivel global como Technical Account Manager, encargándose de atender los retos técnicos de los departamentos de CAE en las cuentas principales de Altair en los estados del norte de México. Es un miembro clave de Vías 3D México por sus conocimientos en desarrollar modelos CAE para dinámica de cuerpos en camiones y durabilidad, análisis de resistencia para flechas en cajas de transmisión, predicción de procesos de estampado e hidroformado, entre muchos otros. Entonces, sin más, le dejo la palabra a Rodrigo, que es quien va a iniciar este webinar. Rodrigo, si gustas iniciar, muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias, Rolando. Buenos días a todos y nuevamente gracias por tomarse estos minutos para acompañarnos de nuevo para un webinar más. Y bueno, esta mañana vamos a estar hablando sobre el impacto y el alcance en la predicción de factores clave durante el proceso de inyección de plástico. Esta es la primera parte de 2 webinars que vamos a estar abordando respecto a este proceso. Y en esta vamos a enfocarnos en el proceso de llenado, pues dado que es la primera etapa y además es la que tiene gran influencia en pues, la calidad de la pieza y además la eficiencia del proceso. Entonces, adelante. Y bueno, pues para entrar en materia vale la pena retomar la visión del negocio de este proceso, dada la relevancia que tenemos pues en la industria, ¿no? Seguramente muchos de ustedes pues son parte de cadena de suministro automotriz, aeroespacial, puede que sean de empresas de electrónicos, de bienes de consumo o incluso de empaques. Pero vaya, cualquiera que sea su industria, realmente este proceso es muy requerido. Nosotros pues podemos encontrar piezas de plástico en pues realmente casi todas partes, cualquiera de los productos con los que convivimos. Y esto se debe pues a que realmente es un proceso pues bastante noble, digamos, para la demanda que existe de la industria, ¿no? Entonces, pues algunos datos interesantes de esto y que seguro conocen es que pues más del 80% de las piezas de plástico se tienen que fabricar con proceso de moldeo por inyección.
¿sí? Y además esto nos da la libertad de que podemos crear nosotros geometrías complejas pues de manera exacta y sin necesidad de tener algún acabado posterior. Otra ventaja muy grande, sobre todo pues para industrias como la automotriz, que pues demandan a gran volumen, es que puede haber esa producción, se puede suplir desde cientos de miles hasta millones o incluso miles de millones de piezas por año, pues dependiendo de la capacidad de la empresa, ¿no? Y desde luego es un proceso de fabricación que es rápido. Los tiempos de ciclo típicos, pues digamos ya idealmente, tienden a ser de 3 a 60 segundos en continuo. Y bueno, la idea es que esto pues esté trabajando sin interrupciones o sin paros por alguna falla. Y el costo, pues por cada pieza es realmente bajo. Eh, por otra parte, por el lado funcional, pues digamos uno de los motivos por el que el plástico es muy requerido es que es ligero y ofrece pues resistencia, digo, tanto mecánica y estructural como a productos químicos y pues tienen una buena relación pues de resistencia a peso, ¿no? Por eso es que hay tanta implementación ahorita en pues dispositivos electrónicos, en desarrollo de vehículos eléctricos, etcétera. Y respecto al costo, pues bueno, sabemos que es una inversión importante mandar a fabricar un molde de inyección. Pueden variar desde los 10,000 hasta el millón de dólares. Y bueno, la contraparte, o bueno, un dato importante a resaltar es que el reprocesamiento de un molde, pues por errores, por mantenimiento o adecuaciones, es costoso y además pues requiere tiempo, ¿no? Además de las implicaciones de un paro. Y bueno, esto pues nos lleva a hablar también de los retos que podemos encontrar en diferentes áreas. En el siguiente slide, lo que vamos a estar viendo es qué implicaciones o cuáles son los retos que representa este proceso para áreas de calidad, específicamente en etapa de llenado, ¿no? Típicamente a lo que se enfrenta esta área es a encontrar marcas de rechupe en sus piezas, líneas de soldadura o de unión, rebabas excesivas, tiros cortos, y pues realmente todo esto impacta, ¿no? Primero puede ser el departamento de calidad interno de nuestra empresa en un rechazo y pues digo, si esto avanza más, pues un rechazo por parte de nuestro cliente y pues posiblemente perder algún proyecto o digo, simplemente elevar aún más los costos de nuestra producción, pues mandando a reparar o adecuar el molde. Otro reto, bueno, los retos que esto también implica para áreas de producción, pues típicamente están asociados ya al mero proceso. En el siguiente slide lo podemos ver. Típicamente con lo que lidiamos en este tipo de áreas es pues identificar cuál es la velocidad de llenado adecuada para que mi pieza tenga las características de calidad que se necesitan para que realmente se logre un llenado completo. Por otra parte, necesito yo seleccionar de manera adecuada cuáles son los tonelajes que me van a ofrecer esa fuerza de cierre para que el proceso sea eficiente. Desde luego necesito conocer cuál es el control de presiones que debo pues ofrecer desde el inicio hasta el final de proceso. Y un punto bien importante es la selección de la resina. Incluso hemos enfrentado ocasiones donde ya existe un molde fabricado pues para trabajar con X resina, pero si queremos utilizar una diferente, bueno, hay que hacer varias pruebas y esto pues quita tiempo y además es costoso porque estamos operando el equipo y bueno, hay que hacer ciertas adecuaciones a muchas otras variables, ¿no? Y esto nos lleva a un reto importante para estas áreas que pues es reducir el número de corridas de prueba. Y en este sentido, el valor que tiene en pues, la simulación o poder tener esta capacidad de predecir estos factores claves, pues es la siguiente. Típicamente cuando nosotros diseñamos un producto, en este caso una pieza de plástico, o bien diseñamos el molde, los herramientales para estas piezas, pues el proceso típico era diseñar, hacer prototipos y validar, y si esto no funcionaba, pues regresábamos y hacíamos un ciclo. Posteriormente, pues ya se ha ido implementando un poco de análisis entre la etapa intermedia de diseño y prototipado, pues para que el prototipo, ese gasto que se hace en algo físico, valga un poco más la pena. Pero nuevamente nos lleva a hacer un ciclo, ¿sí? A regresar hasta diseño. Entonces, el valor de la simulación realmente o de poder predecir
este tipo de factores en el proceso de inyección de plástico es que pues podemos reducir los costos que implica desarrollar una pieza, desarrollar un molde, y además nos va a permitir reducir el tiempo de desarrollo del mismo, ¿sí? Esto es creando un flujo de trabajo en el que desde el principio el desarrollo esté orientado al objetivo, es decir, que esté optimizado. Y quien no esté familiarizado con simulación, pues simulación no es otra cosa que replicar lo que está sucediendo en la realidad a través de un modelo tridimensional en la computadora, donde pues realmente se pueden hacer n cantidad de pruebas, se pueden cometer n cantidad de errores y pues no pasa nada, ¿no? Realmente el impacto ahí es muy bajo. Ese es el valor que nos permite anticipar cualquier situación y tomar decisiones informadas al respecto antes de hacer algo en físico. Y bueno, nuestro papel en este caso como vías, la manera en la que hemos ayudado a nuestros clientes de la industria es como un partner, como un socio para implementar este tipo de tecnologías. Nosotros somos un partner de Dassault Systèmes. Esto quiere decir que tenemos la capacidad de ayudarles a adoptar esta tecnología bajo varios esquemas. Hay tres de ellos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de las consultas de ingeniería. En caso de que ustedes no tuvieran un departamento de simulación o bien que tuvieran una sobrecarga de trabajo y que necesitan pues, resultados inmediatos, es donde podemos intervenir y nuestro grupo de expertos puede resolver el trabajo de simulación. Por otra parte, un segundo esquema es cuando ustedes ya han identificado que simular puede ser parte de su proceso y que además ya tienen el recurso humano y toda la infraestructura para que esto sea posible, les ayudamos como proveedor de software y además de entrenamiento para que la implementación pues sea lo más rápida posible. Y cuando ustedes ya son usuarios más avanzados, y me refiero a usuarios de simulación, cuando ya la simulación forma parte de su proceso y quieren llevarla al siguiente nivel, les podemos ayudar con mediante automatización y personalización de los flujos de trabajo en simulación para que pues realmente saquen el máximo provecho y todo el poder de la herramienta. Y bueno, es a través de esto que nuestros clientes han logrado desarrollar sus productos de manera más rápida, con la calidad que requieren sus clientes y con menor costo. Y bueno, para ya dar pie a ahora sí el desarrollo de este tema, mi compañero Gerardo Ochoa pues va a estar abordando y abundando un poquito más en este tema. Gracias, Rodrigo. Bien, pues ya entrando digamos, a detalle a este tema, lo primero que vamos a hacer es definir de manera muy general y muy simple las características del proceso de inyección. Hablando pues, de un proceso típico de inyección, no estamos considerando las variantes que pudieran haber del proceso. Y la única intención de, digamos, mencionar estas características solamente para tener bien claro qué es lo que vamos a estar refiriéndonos cuando hablamos de simular el proceso, ¿no? Entonces, digamos, en primera instancia, ¿no? Tenemos el molde de inyección, se cierra el molde, se le está aplicando cierta fuerza al molde para mantenerlo cerrado. En el otro extremo tenemos la tolva de la máquina de inyección, recibe la resina por medio de fricción, esta resina empieza a ser capaz de poder fluir y de esa manera la resina viaja a través del tornillo, llega al bebedero del molde y la cavidad se llena, ¿no? Después de que pasa todo el proceso, pues el molde abre y se expulsa la pieza. Digamos, lo menciono de esta manera muy simple porque lo que nos vamos a estar enfocando el día de hoy es poder simular lo que ocurre dentro del molde en la zona de la unidad de inyección hacia adentro. Es decir, a través del bebedero del molde, su sistema de alimentación y la cavidad. Todo lo que ocurre en estas regiones es lo que vamos a estar, de lo que nos vamos a estar refiriendo el día de hoy con el análisis de llenado, ¿no? Como decía Rodrigo hace un momento, el día de hoy nos vamos a enfocar a hacer y platicar del análisis de llenado de un molde. En una siguiente ocasión vamos a estar revisando la parte del análisis del enfriamiento de la pieza y del molde y los resultados como pudieran ser contracciones y deformaciones en la pieza. Y bueno, continuando, lo primero que nos podríamos preguntar es ¿a quién va dirigido el uso del análisis? Y
vaya, lo dividimos en 4 segmentos, por así decirlo, de usuarios o perfiles de usuario que pudieran beneficiarse de la simulación, partiendo desde un equipo comercial de ventas o algún gestor interno de proyectos. Vaya, hacer uso de la simulación puede servir desde poder hacer mediciones sobre costos, por ejemplo, poder predecir con la simulación la cantidad de material que se requiere para llenar la cavidad, es decir, digamos la cantidad de material para el disparo, y así poder hacer una cotización pues más aterrizada, con información más real, hasta incluso utilizarlo como herramienta de marketing con los clientes, ¿no? Mostrarles que tenemos la capacidad de analizar eh, el comportamiento del proceso y lo que ocurre dentro del molde. También otro perfil de usuario puede ser los ingenieros que se encargan de la parte de diseño y desarrollo para evaluar, digamos, el efecto que tiene el diseño de la pieza plástica que están llevando a cabo en el proceso. Muchas veces tiene que ver un poco más con cambios de espesor, tamaño de espesores en la pieza, costillas, vaya, todas las consecuencias que se podrían derivar por esa parte del diseño de la pieza plástica, ¿no? Y otro perfil de usuario muy importante es en cuanto al herramental o al molde, los diseñadores y los fabricantes de estos componentes, ¿no? Suelen ser componentes con un costo elevado, que digamos el uso de la simulación le podría decir a este tipo de usuarios cómo se comporta el sistema de refrigeración dentro del molde, es decir, qué efectividad tiene este sistema para extraer calor de la cavidad y, por así decirlo, digamos, mantuviera las temperaturas lo más uniformes posibles en toda la superficie de la cavidad, ¿no? Y también poder evaluar el comportamiento tal vez del sistema de alimentación, tal vez si mi sistema de alimentación es muy pequeño, podría generar presiones elevadas, tal vez incluso ver la manera de hacer el sistema de alimentación más grande, reduce la presión, pero al mismo tiempo esto podría ocasionar que el sistema de alimentación controle el tiempo de ciclo. Estoy diciendo ejemplos, ¿no? Digamos, sería el motivo de utilizar simulación en estos pasos, digamos, para optimizar lo más que se pueda el diseño de estos moldes, ¿no? Y la parte, digamos, otros usuarios podrían ser personas que estén involucradas directamente con el proceso de manufactura, que vaya, la simulación les puede decir cuál sería la temperatura óptima de la resina al momento de inyectar, cuál sería la temperatura óptima del molde, qué perfil de compactación utilizar, vaya, cosas más relacionadas a ya los parámetros del proceso. La simulación puede ayudar a investigar qué es lo que sucede utilizando ciertos parámetros, ¿no? Entonces, ya para ir pasando ya a temas un poco más técnicos, ¿cuáles son los alcances que podría yo esperar de la simulación? Es decir, ¿en qué sentidos puedo yo irme beneficiando de hacer uso de la simulación? Y aquí por mencionar los más importantes, primero, digamos, tener la capacidad en etapas muy tempranas del desarrollo de la pieza plástica o del molde, ser capaces de identificar en qué regiones pudiera yo tener algún defecto cosmético o incluso estructural de manera potencial en la pieza que estoy planeando fabricar, ¿no? Vaya, no darnos cuenta de eso ya hasta que estamos en producción, sino que ir detectando desde etapas muy tempranas este tipo de cuestiones. Eh, Como lo mencionaba hace un rato, ser capaces de revisar la cualidad física de la pieza, es decir, cosas más relacionadas a su integridad estructural. Por ejemplo, si yo voy a tener líneas de unión en la pieza, saber con qué calidad se forma esa línea de unión, qué tan resistente va a ser la pieza en esa región. En cuanto al proceso de manufactura, optimizar lo más que se pueda los parámetros. Eh, Muchas veces es muy mencionado que tal vez utilizar presiones muy elevadas ocasiona una fuerza de cierre pues también muy elevada y eso afecta o daña a los codos de la máquina, ¿no?, de inyección en la unidad de cierre. Entonces podríamos hacer uso de la simulación para optimizar los parámetros del proceso y, digamos, utilizar niveles más bajos de presión y que pues no estemos comprometiendo los criterios tal vez de dimensiones en la pieza, ¿no? Otro aspecto muy importante es ser capaces de reducir el tiempo de ciclo, muchas veces optimizando el diseño
y la ubicación de los sistemas de refrigeración. Y otro aspecto muy importante es pues evitar el detener la producción por llevar a cabo retrabajos en el molde, ¿no? No estamos diciendo que los retrabajos, perdón, se eliminan para siempre, sino que se eliminan de que en lugar de que sean retrabajos, digamos, activos, es decir, a consecuencia de alguna falla, pues que el retrabajo sea un poco más planeado, ¿no? Que sea predictivo. Y bien, ya hablando un poco más a detalle en, digamos, la simulación del llenado de las cavidades del molde, eh, vaya, el uso básico de la simulación es en realidad responder preguntas, ¿no? Es decir, yo estoy llevando a cabo el diseño de una pieza plástica, el diseño de un molde, y lo primero que nos preguntamos muchas veces es si con el diseño que estoy llevando a cabo, la máquina de inyección que planeo utilizar y, digamos, tal vez los sistemas de alimentación que voy a implementar en el molde y los parámetros del proceso, voy a ser capaz de llenar la cavidad. Esa es típicamente una pregunta de, digamos, de las iniciales. No quisiera decir básicas, sino que de las que surgen primero, ¿no? Entonces, la simulación nos puede ayudar a hacer esa predicción con los parámetros que planeamos implementar, el equipo que planeamos utilizar y el diseño que estamos llevando a cabo, poder determinar si es posible llenar la cavidad. Y lo que están viendo del lado derecho son ejemplos de fotos de un tiro corto que se obtiene para este molde. Y del lado derecho pueden observar que la simulación, tal vez los colores, lo que están diciendo únicamente es en azul lo primero que se llena y en rojo lo último que se llena. Entonces, el color rojo de la simulación en el análisis de llenado que nos está mostrando está indicando las regiones hasta donde se alcanzó a llenar la cavidad y podemos esto, digamos, compararlo con las fotos del lado izquierdo, ¿no? La forma en la que correlaciona el resultado de la simulación con lo que estamos obteniendo en piso. Esto de, digamos, de llenar la cavidad es un ejemplo típico. Hay otras cuestiones como, por ejemplo, revisar en qué regiones se van a generar líneas de unión. Digamos, tal vez en este ejemplo muy sencillo, podemos de forma intuitiva decir, ¿no? Que sabes que en esta región se va a formar una línea de unión y no necesitamos tal vez simulación, ¿no? Para, digamos, determinar esto. Para lo que nos va a servir la simulación es para saber a qué presión, a qué temperatura se forman las líneas de unión durante todo el llenado, para poder, digamos, evaluar la calidad de la línea de unión, saber con qué calidad se genera ese bond entre los frentes del flujo durante el llenado y poder predecir, digamos, si estructuralmente, digamos, si es una pieza que va a tener alguna función en un mecanismo o algo por el estilo, saber, pues, si estructuralmente podría fallar en la región donde se genera la línea de unión, ¿no? Entonces, digamos, partiendo de esto, pues la simulación en cuanto al llenado del molde, lo que nos va a poder ayudar es a responder preguntas que nos hacemos sobre el proceso digamos, y la parte plástica que estamos planeando implementar y fabricar, ¿no? Ahora, lo que sigue aquí a continuación es, digamos, un ejemplo de un uso típico de la simulación en un ciclo, digamos, donde ocurren cambios durante el desarrollo de la parte plástica, ¿no? Ahorita lo vamos a mostrar ya tal vez con un ejemplo en un video, pero aquí, digamos, solamente para plantear el escenario, partimos de un diseño A propuesto y lo primero que vamos a hacer es realizar la simulación de este primer diseño A que nos están compartiendo, obviamente con algún punto de inyección definido. Y en este ejemplo, en este escenario, se detecta que para el diseño A, en la simulación, tenemos un tiro corto. Lo que se ve en la imagen, aquí donde estoy señalando yo mi cursor en color gris, es la parte de la cavidad que no fue posible llenar. Entonces regresamos digamos, al área de diseño, se hace algunas modificaciones al espesor de la pieza, se vuelve a correr la simulación en
con el nuevo espesor y podemos validar que en efecto se puede llenar la cavidad al 100%, ¿no? Entonces surgen luego otros cambios que muchas veces tal vez no se tendría planeado. El cliente tal vez nos indica, ¿sabes qué? Ya no voy a utilizar este material que pues, no está cargado con ninguna fibra, por decirlo algún ejemplo. Entonces tenemos ahora que implementar un nuevo material, con tal vez cargado con cierto porcentaje de fibra, y ahora corremos una tercera simulación en el diseño C, considerando otro material y pues a ver el efecto que esto tiene, ¿no? Y digamos, en el futuro puede venir otro requerimiento donde digamos, ¿sabes qué? Es necesario tal vez bajar la presión con la que se llena la cavidad y muchas veces alguna propuesta podría ser, ¿sabes qué? Pues hay que aplicar más puntos de inyección. Entonces, también la herramienta de simulación nos puede servir para determinar, pues, cuál sería la mejor ubicación del o los puntos de inyección y también saber determinar la cantidad de puntos de inyección que, que podríamos utilizar, ¿no? Obviamente muchas veces o en muchos casos entre más puntos se tengan es, digamos, más fácil llenar, pero pues también tenemos la restricción del costo, ¿no? Que tiene la manufactura de cada punto de inyección dependiendo del sistema de alimentación. Entonces la simulación nos puede ayudar a generar ese balance, ¿no? Y por último, llegar a un diseño final de la pieza. Entonces este es un ciclo, eh, digamos, típico, ¿no? Donde se utilizaría la simulación para ir investigando ciertos comportamientos de la pieza plástica que estamos diseñando. Pues ahora, aquí en este video, digamos, se muestra a detalle lo que les he venido platicando. Primero se tiene un diseño inicial de la pieza y lo primero que nos preguntamos es si esta pieza vamos a poderla llenar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es generar una simulación, eh, vamos a definir, digamos, este diseño como la pieza sobre la cual vamos a estar haciendo el análisis. Es necesario determinar el material que estamos considerando para este análisis. Muchas veces dentro de la herramienta hay una base de datos extensa de materiales disponibles. En caso de que no esté el material, se puede agregar sin ningún problema. Es necesario definir las condiciones del proceso. Aquí nada más le voy a regresar un poco, nada más para ahondar un poco en la parte de las condiciones del proceso. La herramienta, digamos, puede proponer ciertos parámetros, pero muchas veces lo ideal es que el mismo usuario le diga a la herramienta el tiempo en el que piensa llenar la cavidad, la temperatura de la resina, la temperatura del molde y también muy importante decirle a la herramienta de análisis cuál es la máxima presión de inyección que tenemos disponible. Aquí nada más, digamos, aclarando la máxima capacidad de presión de inyección, nos referimos a la presión que se obtiene en la unidad de inyección, no, digamos, a la presión que se obtiene en la unidad hidráulica de la máquina, ¿no? Entonces, otro paso muy importante es definir la ubicación del o los puntos de inyección. En este caso, en este ejemplo, se está definiendo un solo punto de inyección para esta pieza. Y, digamos, viene una parte que es un poco ya más detalle en cuanto al cálculo que realiza el software, que es definir la malla que se va a estar utilizando para la simulación. Aquí, digamos, básicamente la malla es el conjunto de elementos y nodos sobre los cuales la herramienta va a estar haciendo los cálculos para poder predecir el movimiento del plástico fluyendo en la cavidad. Y vaya, una vez teniendo la definición de la malla, pues ya podemos pasar a ejecutar la simulación y después de ejecutar la simulación, pues directamente a ver resultados, ¿no? Entonces aquí es el primer paso que les mencionaba hace un momento, ¿no? Se está detectando un tiro corto, no es posible llenar la cavidad con los parámetros y el diseño que estamos considerando. Y para un siguiente ejemplo vamos a regresar a la herramienta, se cambia el espesor de la pieza y se valida que ahora es posible llenar la cavidad con ese ajuste en los espesores, ¿no? Eh, digamos, aquí lo que estamos viendo es ahora fue posible
llenar la cavidad. Anteriormente teníamos un espacio en gris aquí donde yo estoy moviendo el cursor que indicaba la región de la cavidad que no fue posible llenar. Entonces aquí con eso estamos aquí validando con el cambio de espesores fue posible llenar la cavidad, ¿no? Y no nada más, digamos, el aspecto del patrón de flujo es posible revisar con el análisis de llenado de la cavidad. Hay muchas otras cuestiones que se pueden revisar, como puede ser la presión necesaria para llenar la cavidad, el cambio de temperaturas del material durante el llenado, eh, cuáles son las potenciales marcas de rechupe que podríamos tener en toda la superficie de la pieza plástica. Aquí solamente, digamos, aclarar que es un estimado considerando el comportamiento de temperaturas y presión durante el llenado únicamente. Estos valores de marcas de rechupe y también contracción volumétrica se ajustan después del análisis de la parte de empaquetamiento, ¿no? Que ese va a ser tema de un siguiente webinar. También detectar y predecir cuestiones de aire atrapado para ubicación de venteos y líneas de unión. Pues digamos, estos son todas los resultados que podríamos obtener de llevar a cabo un análisis de llenado, ¿no? Entonces, como me decía en un ejemplo en el flujo de hace rato, ahora tal vez un requerimiento podría ser utilizar un material diferente con cierta carga de fibra. Y bueno, hay diferentes razones por la cual se podría considerar un material con fibra, ¿no? El efecto que tiene en el proceso podría ser un material más resistente, depende mucho de la aplicación. Entonces, vaya, la definición de la simulación ya está, solamente hay que hacer el cambio de la definición del material y volver a correr. Entonces, aquí lo que estamos viendo es la comparación de las mismas variables, es decir, para este ejemplo, la presión que se tiene de utilizar un material sin fibra, para este ejemplo en particular, y del lado derecho, la presión que se necesita para llenar utilizando un material con fibra. Entonces, aquí nos están indicando del lado izquierdo la presión que se requiere para llenar esta cavidad es de 25.6 megapascales y del lado derecho se requieren 65.2 megapascales. Si observamos ahora sí los colores en las piezas, podemos observar que el patrón de presiones es prácticamente el mismo. Lo único que está variando es la magnitud de la presión para poder llenar estas cavidades. Hay otros aspectos que se pueden investigar también, como pueden ser líneas de unión, incluso el patrón de las líneas de unión que se generan es muy parecido. Y ahora lo que se está revisando son marcas de rechupe. Igual, el patrón es muy parecido, lo que está variando son las magnitudes de las marcas de rechupe que se podrían generar en la superficie de la pieza. Y, digamos, en otro ejemplo es el cambio de temperatura del material con o sin fibra. Entonces, aquí estamos viendo que el patrón de cambios de temperaturas es, digamos, representativo, ¿no? Entre ambos materiales. Y, digamos, por último, aquí se va ahora a evaluar qué sucedería con el proceso si agregamos y cambiamos la ubicación de los puntos de inyección. En este ejemplo es con 3 puntos de inyección. Hay otro ejemplo con 5 puntos de inyección y vamos a ser capaces de comparar el efecto que tiene digamos, en los llenados y, digamos, el patrón de flujo y las presiones, el utilizar n cantidad de puntos de inyección. Entonces ya aquí es donde nosotros con la simulación podemos hacer un balance, ¿no? Y digamos, ya tenemos visión de poder decidir qué cantidad, qué ubicación para los puntos de inyección se adapta más al proceso de inyección que planeo implementar, ¿no? Entonces, digamos, con esto voy a ir concluyendo. El objetivo de esto que estamos revisando era mostrarles en cuanto a la etapa del llenado de un molde, lo que podemos lograr con la simulación, ¿no? Y planteando escenarios de cómo podríamos implementar este tipo de herramientas y tomar decisiones en base a los resultados. Entonces, hasta aquí, bueno, Rodrigo, Rolando, yo es lo que tenía
planeado para hoy. Yo creo que tal vez estaremos pasando a la parte de preguntas y respuestas por si alguien tuviera alguna. Perdón, ¿sí me escuchan? Sí, sí, Gerardo, muchas gracias. Entonces, yo creo que ahorita faltaría ver si a Rolando le ha llegado Sí, alguna pregunta. Digo, siéntense libres de activar su micrófono o bien de enviarnos alguna pregunta al chat. sí, mira, aquí ya tengo una pregunta. Ok, Te gracias. la leo. Y dice así. ¿De qué manera se miden las presiones durante el llenado de la cavidad? Ok. Ah, bueno, como mencionaba hace un momento, voy a quitar esta pantalla que estoy mostrando, tal vez valdría la pena mostrarlo aquí con un ejemplo. Digamos, la forma en la que se obtienen las presiones, digamos, el software considera todos los factores que se involucran para que el cambio de la presión se lleve a cabo. Como decía hace un momento, las presiones que estamos aquí investigando son las presiones que ocurren desde la unidad de inyección hacia la cavidad. No estamos considerando la parte de la unidad hidráulica de la máquina. Y, digamos, la herramienta considera tanto el cambio de viscosidad del plástico por la velocidad de inyección y también por el cambio de temperaturas para determinar el cambio en la presión que ocurre, digamos, en la cavidad. Digamos, a manera de que el plástico avanza, muchas veces eh, por la misma velocidad del llenado hace que la viscosidad del material se reduzca y eso, digamos, la viscosidad en cuanto a la presión ocasiona una caída en la presión, una disminución en la presión que se requiere, pero igual, de la misma manera, para inyectar más rápido, pues necesitamos incrementar un poco la presión. Esos efectos van considerados en el análisis, incluso también conforme se llena la cavidad, por ejemplo, aquí, eh, si muestro la animación del patrón de llenado, conforme el plástico avanza, digamos, el plástico en la mayoría de las regiones de la cavidad se va enfriando, lo cual va haciendo que se incremente la viscosidad, o por decirlo de otra manera, que la resistencia al flujo se incremente. Entonces ahí se demanda una mayor presión para seguir llenando, ¿no? Entonces, digamos, esto es la forma en la que, o los factores que considera la herramienta de simulación para determinar la presión que se requiere para llenar. Entonces, si me voy aquí al resultado de la presión, lo podríamos apreciar como una foto de la presión al momento en que se llena la cavidad. Si yo pongo aquí mi cursor, tengo que en la entrada del plástico normalmente está la mayor presión. Aquí tengo un valor de 40 megapascales. Y aquí, que es donde se llena, la región que se llena lo último, podemos observar que, digamos, es la presión más baja, ¿no? Es el frente del flujo. La presión que se requiere, digamos, lo podemos interpretar aquí como 40 megapascales en la entrada, como la presión que se necesita para que el plástico llegue hasta esta región. Entonces, digo, con eso espero responder la pregunta, Rolando. Sí, muchas gracias. Alguien había levantado la manita, pero lo perdí. Si gusta levantarla de nuevo para darle acceso al micrófono. Ok, ahí ya tiene audio, señor Jiménez. Hola, buenos días, Manuel Castillo. A ver, Buenos días. esta es una herramienta, digamos que sustituye o es muy similar al MoldFlow. Son las mismas herramientas, ingeniero, sí. No quisiera decir sustituye. Eh, digamos, esta herramienta que están viendo aquí es, digamos, en un ambiente que nosotros le llamamos 3D Experience de Dassault Systems. Hay funcionalidades para predecir el proceso de inyección, entre muchas otras cosas de análisis. El día de hoy nos estamos enfocando en análisis de inyección, ¿no? Uh -huh. Yo diría que
MoFlow como herramienta independiente, digamos, aislada, que se enfoca solamente en inyección. Esta herramienta de la que hablamos el día de hoy son esas mismas capacidades montadas en esta plataforma que se llama 3D Experience. Y la puedes aplicar en otro tipo de materiales, acero, aparte del plástico. No, solamente está enfocado en esta herramienta en particular en inyección de polímeros termoplásticos y termofijos. Digamos, no está orientada a análisis tal vez de inyección de aluminio, por decir algo. No, esa parte no está considerada. Hay herramientas dentro de este ambiente que permiten sí hacer análisis en metales, en aceros, pero ya más cuestiones estructurales o análisis de formado de metales, digamos, estampados, por ejemplo. Pero así Pero tal también cual. tiene para análisis estructural, ¿no? Claro, sí. Y tienes para hacer el análisis de la geología del material. Perdón, de la reología. Geología. Perdón, sí entendí bien, reología, ¿verdad? Sí. Sí, ok. De hecho, digamos, las propiedades reológicas del material son las que se están considerando para hacer este análisis. Ajá, Entonces, digamos, pero ver cómo está, digamos, las moléculas comportándose dentro del plástico, cómo se están direccionando. bueno, a ese nivel no está considerando, digamos, si estamos hablando tal vez de cuestiones de cristalización, digamos, ese tipo de cuestiones no están consideradas, digamos, en los resultados. Lo único que, digamos, fuera de mostrar a este nivel macro el comportamiento del plástico, nada más aquí creo que no tengo el ejemplo a la mano, pero sería predecir la orientación de las fibras. Uh-huh. Digamos, hasta ese nivel, ¿no? Digamos, ya niveles micro, digamos, hablando de las moléculas del material, no. Ok. Sí, Muchas vaya, gracias. sí, digo, nada más como otro dato, cuando me refería a las propiedades reológicas que se consideran del material, son las propiedades que se obtienen de pruebas con reómetros capilares, ¿no? Digamos, de ahí se obtiene la información para predecir cómo fluye el material. Ok, Gracias. gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Vamos a ver. Con respecto al software de Moldex y Moldflow, o inclusive el simulador de SolidWorks, ¿qué ventajas tiene esta herramienta? Ok, digamos, esta herramienta que estamos viendo aquí en este momento en mi pantalla pertenece a Dassault Systems, que también es el fabricante de SolidWorks. Entonces, las funcionalidades de inyección de plástico de SolidWorks son, digamos, extendidas, me refiero a que con mayor funcionalidad aquí en esta plataforma, en este ambiente, ¿no? Que se llama 3D Experience. En comparación con las otras herramientas, digamos, no quisiera plantearlo como comparación de que una tal vez haga mejor cierto análisis que otra, porque en realidad las tres resuelven los mismos modelos físicos para predecir el fluido del plástico. Moldex y esta herramienta hacen el mismo método numérico, que es volumen finito. Moldflow utiliza un método numérico diferente. Y digamos, la ventaja que yo podría mencionar aquí no tiene que ver con las capacidades de simulación, porque son las mismas en las tres herramientas. La ventaja que yo mencionaría aquí es que esto está integrado a un proceso, digamos, del desarrollo del producto. Dentro de esta misma plataforma se accesa de manera muy transparente a otras capacidades como pudieran ser querer hacer, ya hice simulación de inyección en esta pieza, tal vez me interesa hacer simulación estructural o análisis de dinámica de fluidos o incluso
llevar a cabo mi diseño y hasta tareas administrativas como planeación de proyectos. Vaya, esta es una plataforma, muchas veces lo mencionamos, que es una plataforma que conecta herramientas con personas y con procesos, ¿no? Entonces, la ventaja que le podríamos considerar aquí es que podríamos contar con una herramienta de análisis de inyección sobre una plataforma que conecta a todas las áreas de mi compañía, ¿no? Vaya, todas las tres herramientas manejan de diferente manera, digo, si ya hablamos de usabilidad, de interfaz, de capacidades de análisis, pero al final las tres llegan a lo mismo, ¿no? Por eso prefiero no hacer una comparación técnica porque en realidad se llega a lo mismo. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Vamos a dar 10 segunditos más. Sino para dar por terminada la sesión de hoy, para no hacerla más larga. Bien, Rodrigo, si quieres dar este mensaje. Sí, claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues para todos los que nos acompañaron esta mañana, digo, si es de su interés tener una sesión con Gerardo y con un servidor para que pudiéramos hablar sobre, no sé, alguna estrategia de mejora continua que ustedes tengan en el área de inyección, con todo gusto ustedes van a tener acceso a una sesión gratuita de 2 horas. Entonces pueden, por favor, contactarnos a mi correo, ahí están mis datos de contacto y con todo gusto podremos ponernos en contacto con ustedes. Y bueno, también quiero aprovechar esta ocasión para invitarlos a nuestro siguiente webinar, que es la segunda parte de en el cual vamos a estar abordando la otra parte del proceso, que es el enfriamiento y la contracción de la pieza. Esto va a tener lugar el día 26 de agosto por este mismo medio y a la misma hora. Entonces, les pedimos estén pues pendientes de nuestras redes sociales para que puedan encontrar la liga de registro y bueno, nuevamente compartir unos minutos con nosotros. Muy bien, Y bueno, muchas pues gracias. creo que por nuestra parte sería todo, Rolando. Muchas gracias, Rolando, gracias a todo el foro que nos acompañó esta mañana. Sí, muchas gracias. Les agradecemos mucho su presencia y sus preguntas, sus inquietudes. Y bueno, pues ahí estaba el correo de Rodrigo, rserrano@viascorp.com, por si quieren contactarlo directamente. De todas maneras, nosotros nos estaremos poniendo en contacto con ustedes en breve para analizar más acerca de sus necesidades. Yo me despido, soy Rolando Hermida, gerente de Mercadotecnia en Vías México, y con esto damos por terminado el webinar. Que tengan un excelente jueves. Muchas gracias, Rodrigo y Gerardo. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias, buena tarde. Hasta luego.